Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les instruiré de la manera más sencilla para lograr desarrollar y construir un guión literario. Sé que muchas veces llegamos a pensar que estos guiones técnicamente son complejos. La verdad es que la estructura técnica no es lo que lo hace difícil, sino más bien saber construir la historia narrativa, la manera como voy a escribir lo que pienso e imagino. Para este tutorial colocaré un material de apoyo para poder comparar ciertos puntos en un guión literario. Se trata de un cortometraje que escribí hace ya tiempo y que se logró producir. El primer paso para escribir un guión no es precisamente redactarlo. Antes de empezar a mover los dedos en el teclado, primero hay que conocer detalladamente la obra que vamos a desarrollar. Y esto es lo primero que haremos. Empecemos escribiendo aparte cuál es el tema de mi obra, ya que eso es lo que va a identificar las experiencias vividas del espectador con la película. De allí parte la expectativa del público por verla. Hay que tener claro cuál es el tema que vamos a tocar y así poder investigar mucho sobre ello antes de empezar a escribirlo. Un tema mal tocado es un fracaso en una obra audiovisual. Ejemplo de nuestro cortometraje Deseos, se tocaron varios temas como la obsesión, la sobreprotección, la homosexualidad y la traición, temas con los que nos hemos identificado alguna vez. Muy bien, ya que tengamos el tema o los temas muy claros, procederemos a identificar la premisa de nuestra obra. ¿Qué es eso? La premisa no es más que el punto de vista que quiero transmitir sobre el tema o los temas que voy a tratar. Un ejemplo claro puede ser que el tema que esté tocando sea la iglesia, pero la premisa es la que va a identificar si estoy defendiéndola o atacándola. Otro tema puede ser, por ejemplo, los desastres naturales. Su premisa puede ser: los desastres naturales son provocados por el mismo hombre. Es mi punto de vista referente a ese tema. En nuestro cortometraje, la premisa que quisimos transmitir fue: la obsesión te ciega y te asesina. Es precisamente la premisa la que definirá a los personajes, sus conflictos y la resolución de ellos. Muy bien, ya que tengamos los temas y su premisa, ahora sí detallemos la historia. Es la que va a exponer esos temas y esa premisa con personajes y lugares en un hilo narrativo que hay que saber llevar. Vamos a tocar rápidamente el hilo narrativo básico o por defecto del personaje principal en una historia. Cuando digo básico, me refiero a que no siempre debe ser así, pero siguiendo esta estructura lograremos construir una muy buena historia. Primero hay que mostrar al personaje y su entorno, lo que hace, dónde vive, cómo es su personalidad, cómo se relaciona con los demás, cómo piensa. Esto es fundamental para que el público conozca y se conecte inmediatamente con él. Luego, el conflicto. El personaje ha sufrido una pérdida o una carencia de algo. Su mundo ya no es igual. Algo ha sucedido. Tiene que solucionarlo. El personaje en busca de esa solución percibe a otro personaje, objeto o lugar, que puede ser el mismo que ha perdido, al que llamaremos como su deseo, su solución a su problema. Pero para obtenerlo tiene que pasar primero por unas barreras que no le permiten obtener la solución. Entonces es donde viene la lucha para vencerlas. Ya luego tiene éxito y es así como recupera o logra su deseo. Una obra audiovisual sin conflictos no tendría sentido, y es allí donde entran personajes, lugares, aventuras y objetos. Cuando en una película nos gusta mucho la historia es porque supieron desarrollar ese hilo narrativo, los personajes, sus conflictos, las barreras, la lucha y el logro. Esa es precisamente la trama. ¿Cómo voy a contar las historias? ¿Cuáles son los conflictos que les voy a colocar a mis personajes? ¿Cómo los solucionarán? ¿Qué personajes intervendrán, sean como barreras o mentores? Y algo muy importante, ¿qué interrogantes le voy a dejar al espectador? La clave de una buena trama es saber crear interrogantes al que lo ve y que al final les dé respuestas que no se esperaban. Para esto hay que desarrollar cuidadosamente cada elemento en la obra como personajes, lugares, objetos y tiempos. Y por último, el argumento, que vendría siendo el arco de transformación del personaje a lo largo de la historia. Mi personaje no es igual de cómo empieza la película a cómo termina. En algo tiene que cambiar y de esto trata el argumento. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: mi personaje no nace héroe, vive en su mundo ordinario.
Luego existe un catalizador, el cual puede ser un conflicto, una nueva persona o una nueva situación. Luego aparece el mentor, el que lo ayuda en ese cambio, en las barreras, para luego obtener la recompensa y lograr el objetivo. Siempre el personaje paga un precio por obtener su deseo, sea la pérdida de su mentor o de un lugar o objeto que lo ayudó a lo largo de la historia. Entonces, como conclusión, podemos decir que el éxito de una obra audiovisual es saber exponer un tema a base a mi punto de vista o a la que le llamamos premisa, y así poder construir un hilo narrativo con los elementos adecuados como personajes, lugares y objetos, teniendo como argumento la transformación de un personaje. Muy bien, ya que tengamos clara la estructura narrativa de mi obra audiovisual, entonces ahora procederemos a redactarla. El primer consejo que puedo darles al respecto es que nos metamos en la cabeza que estamos redactando es un guión, no un libro de literatura. Por lo tanto, evitemos en lo posible usar muchas palabras cultas o difíciles de entender. Seamos lo más claro a la hora de contar, eso sí, con muy buena ortografía y usando adecuadamente los signos de puntuación. Listo. Escribir un guión es contar la historia con acciones y diálogos como si las estuvieras viendo en pantalla. Este se redacta en tercera persona, como si fueras el espectador, en tiempo presente y sin usar gerundios como ando, endo o yendo. Un ejemplo del último error mencionado sería: Camilo está sosteniendo una cadena que tiene un dije en forma de corazón en sus manos. Ese está sosteniendo es un error, ya que no se permite usar gerundios. La manera correcta para reemplazar esas palabras sería: las manos de Camilo, de 20 años, sostienen una cadena que contiene un dije en forma de corazón. Otro error que pondré como ejemplo es cuando no lo narramos en tiempo presente. Miremos, el vehículo se detuvo. Camilo se despide de Brian con un abrazo y sale del carro. Ese se detuvo está en tiempo pasado, es entonces un error. Lo correcto sería: el vehículo se detiene. Camilo se despide de Brian con un abrazo y sale del carro. Como les decía ahorita, en los guiones se escriben solo acciones, entonces no podemos escribir cómo se sienten los personajes. Para esto hay que redactar las acciones que describan los sentimientos, para que el espectador pueda percibirlos. Un ejemplo podría ser cuando la protagonista está triste. En el guión no podemos escribir Sofía está triste. Hay que redactar las acciones para representar ese sentimiento de tristeza. Entonces podríamos redactar lo siguiente: los ojos se cierran, una lágrima sale de ellos y recorren las mejillas. Con leer estas acciones sabemos enseguida que Sofía está llorando. Ahora, el por qué llora podría ser por tristeza, pero también porque se le ha metido una paja al ojo o porque ha bostezado. Entonces podríamos complementar esas acciones con lo siguiente: los ojos se cierran, una lágrima sale de ellos y recorren las mejillas. Sofía agarra una fotografía con su mano y observa en ella a Brian. Ya con esto descartamos el bostezo y la paja. Ella llora por el chico de la foto. De esta manera hacemos que el público perciba que ella está triste, sin decírselo, solo con acciones. Lo mismo pasa con los planos de cámara que queremos usar en la obra. En el guión literario no se escriben los planos con los que se van a grabar en rodaje. Es decir, no podemos escribir plano americano. Para eso existe el guión técnico, pero el guionista debe tener en su cabeza los planos con los que quiere contar la historia y con acciones debe plasmarlos en el guión. Ejemplo de esto podría ser: Sofía agarra su celular. Con esta acción podríamos deducir que se puede grabar usando muchos planos. En cambio, si escribimos la mano de Sofía agarra su celular, ahí deducimos que solo hay que encuadrar la mano y el celular, por lo que se descarta enseguida planos como general, americano y medio. Si escribimos acostada en un sofá color verde, Sofía agarra su celular, con estas acciones descartamos los planos detalles, ya que tenemos que encuadrar al sofá completo, a Sofía y a su celular. El guionista da la base de cómo quieren que graben la obra, pero es el director junto con el director de fotografía quienes eligen la planimetría usando el guión técnico. Otro ejemplo claro sería comparando las siguientes acciones: un escritorio lleno de papeles y objetos, un anillo sobre el escritorio. ¿Cuál crees que son los planos que el guionista planteó para esas dos acciones?
Yo deduzco que el segundo es un plano detalle del anillo, mientras que en el primero podría usarse cualquier otro plano. Volviendo al tema de los sentimientos y las acciones en un guión literario, encontré este fragmento que me podría contradecir a lo que mencioné ahorita. Blancanieves se encontraba triste. Ahí está redactado un sentimiento y en tiempo pasado. Entonces, miremos bien. Eso lo dijo el narrador o la voz en off, y estos son personajes. En los diálogos, o sea, lo que dicen los personajes, es válido poder escribir todo lo que se nos ocurra sin reglas, sea en cualquier tiempo o usando gerundios. Los guiones literarios tienen unas reglas en su estructura que hay que cumplir, pero para no complicarnos y no volvernos expertos en Word, les compartiré con un link que les dejo en la descripción un programa de libre uso llamado Celt, que les va a permitir redactar de manera sencilla sin preocuparse por los márgenes, sangrías y enumeraciones, ya que este software lo ajusta a la estructura de un guión. Muy bien, les iré enseñando cómo usar este programa a la medida que vayamos avanzando. Lo primero que haremos al abrirlo es hacer clic en la opción que dice Fill. De esta manera podemos empezar a redactar nuestro guión. Lo primero que se redacta en él es el encabezado de la primera escena con la que vamos a trabajar. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el lugar donde se va a desarrollar la escena, si este es en un interior o exterior. Un ejemplo claro sería cuando el personaje se encuentra dentro de un baño, entonces esta se desarrolla en un interior, por lo que hay que redactarlo con la palabra INT. Pero si el personaje se encuentra en el patio de una casa, sería un exterior, y este lo redactamos con la palabra EXT. Segundo, redactar el nombre del lugar donde se desarrolla la escena, si es un cementerio, casa, baño, carro o centro comercial. Hay que tener en cuenta escribir el nombre del lugar más cercano al personaje u objeto que vamos a mostrar. Por ejemplo, mi personaje puede estar en un centro comercial, entonces podríamos escribir centro comercial. Pero si este está en un lugar específico dentro del centro comercial, podríamos escribir int.centrocomercial.cafetería. Allí estamos indicando que el personaje se encuentra justo en la cafetería del centro comercial. Otro ejemplo, in.casadesofía.sala. Mi personaje se encuentra en la sala de la casa de Sofía. Pero si es un lugar general, podríamos escribir simplemente in.carro o afuera del centro comercial es.centrocomercial. Muy bien, lo tercero que hay que tener en cuenta en un encabezado o escena es el tiempo en el que se desarrolla la escena, si es de día, noche, amanecer o atardecer. Lo redactaríamos de la siguiente manera: in.casadesofía.habitación.día es.parque.noche. De esta forma es que se escriben los encabezados. Cada vez que el personaje de la narración cambie de lugar, tiempo, se cambia la escena. Ejemplo, in.casadesofía.habitación.día. Brian se levanta del sofá, camina hacia la puerta y sale de la casa. Allí el personaje ha cambiado de lugar, del interior de la casa al exterior, de la habitación a la terraza. Entonces continuaría: es.casadesofía.día. Brian detiene su andar, coloca su mano en su cabeza y mira hacia la ventana. Entonces tenemos allí dos escenas totalmente distintas. Cada vez que terminemos de escribir un encabezado de escena, presionamos Enter y automáticamente el programa se colocará en modo Action para que podamos proceder a escribir las acciones que ocurrirán en la escena. Un ejemplo de esto puede ser: Camilo es empujado en una silla de ruedas. La rueda de la silla se detiene sobre el pasto. Escribir las acciones no es más que mencionar lo que los personajes hacen en un lugar y tiempo determinado. Recordemos las reglas: tercera persona, tiempo presente, no usar gerundios, no redactar sentimientos. A estas reglas tenemos que sumarles otras que voy a mencionar a continuación. Cada vez que se menciona a un personaje se escribe en mayúscula, aunque no sea obligatorio, ya que muchos guionistas no lo hacen. Yo particular se los recomiendo. Y si este aparece por primera vez en la historia, se le coloca entre paréntesis al lado derecho la edad. Ojo, esto sí es obligatorio. Un ejemplo puede ser: las manos de Camilo, de 20 años,
sostienen una cadena que contiene un dije en forma de corazón mientras es llevado en una silla de ruedas. Lo segundo es describir cómo es la apariencia física y cómo se encuentran vestidos nuestros personajes cuando aparecen por primera vez en la historia o en defecto cuando el personaje cambia de vestuario. Hay que especificarlo en el guión. Veamos un ejemplo. Camilo y Brian, de 21 años, que visten con jean y camiseta. Otra cosa que se redacta en el guión son las transiciones, que tienen mucha importancia en la historia. Ojo, no todas, solo las que tienen que ver mucho con la historia. Por ejemplo, si un personaje está muriendo y queremos mostrar un flashback de sus recuerdos, usaremos como transición una disolvencia a blanco. Lo tenemos que escribir de la siguiente manera. Disolvencia a blanco, . Activamos la opción Transition en el programa. Los retrocesos o adelantos en el tiempo también se redactan en un guión. A esto se le llaman flashback y flash forward. Recordemos que el guión se escribe en tiempo presente. Cada vez que vamos a devolver o a adelantar el tiempo, sea por un recuerdo del personaje o una premonición, se coloca en el guión de la siguiente manera. Activando la opción Text, escribimos Inicio de flashback por encima del encabezado de la escena. Luego escribimos las escenas con sus respectivos diálogos y acciones que pertenecen a ese flashback, y cuando ya finalicemos ese retroceso en el tiempo, escribimos activando la opción Text, Fin del flashback. Un ejemplo de ello sería: Inicio de flashback. Escena 2. Interior.carro.día. Camilo y Brian, de 21 años, que visten con jean y camiseta, se encuentran sentados en los asientos delanteros. Brian conduce. El vehículo se detiene. Camilo se despide de Brian con un abrazo y sale del carro. Fin del flashback. Hay que tener en cuenta que hay flashbacks de gran duración, como en la película Titanic, en el que la mayoría de las escenas son en el barco. Por lo tanto, es un gran flashback porque el tiempo presente de la película
es cuando Rose, ya vieja, cuenta su historia, pero de igual forma se marca tal cual como lo indicamos. Muy bien, ahora procederemos con los diálogos, con lo que dicen los personajes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el guión no se le da la introducción a los diálogos, es decir, no se indica en acción cuando el personaje va a decir algo. Ejemplo, Pedro se acerca a Juan y él le dice. Ese él le dice no se redacta, simplemente se detiene la acción y se escribe el diálogo. Para escribir un diálogo, lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre del personaje que lo va a decir. Entonces activamos en el programa la opción Character. Ahora colocamos el nombre de nuestro personaje, presionamos Enter y automáticamente se activa la opción Diálogo. Allí vamos a escribir lo que dice el personaje. Algo que quiero recomendar es que en una obra audiovisual los diálogos tienen que ser lo más breve y más contundente posible. Todo lo que diga el personaje tiene que ser de mucha importancia en la historia. Si colocamos diálogos de rellenos, entonces mejor no coloquemos nada. Tratemos de contar más la obra con acciones que con diálogos. Precisamente construir diálogos es lo más complejo de un guión, porque hay que saber conectar a dos o más personajes y a su vez conectar al espectador. No es nada sencillo. Otro consejo general que quiero darle es que cada elemento, objeto, lugar o personaje que coloquemos en la obra tiene que tener mucha importancia en la historia. No es poner por poner ni llenar por llenar. Recordemos que cada elemento cuesta para producirlo, tanto en tiempo como en dinero, y a la vez crea vacíos en la narración, y eso precisamente arruina una película. Ha pasado mucho que vemos un elemento en un momento de la película y luego no aparece más. Y cuando ya terminamos de verla nos preguntamos, ¿eso qué tenía que ver con la narración? Entonces seamos contundentes a la hora de agregar y colocar elementos en nuestra obra. Muy bien, continuemos. Ahora aprenderemos el uso de los paréntesis en los diálogos. Estos se usan para indicar una acción en particular que realiza el personaje mientras dice el diálogo o la manera como lo dice, sea llorando, gritando, en fin. Veamos. Camilo camina mientras saca un celular del bolsillo. Detiene su andar. Camilo, con el móvil en su oído. ¿Qué tienes? Allí indicamos que Camilo dice el diálogo con una acción en particular. Tiene su móvil en el oído. Veamos otro ejemplo. Camilo, entre paréntesis, con voz fuerte. Vete de aquí. Cuando un personaje dice su diálogo y este no se ve en pantalla, a lo que le llamamos técnicamente fuera de encuadre, se le coloca entre paréntesis la palabra off. Esto aplica también para las voces en off de narradores. Ejemplo, se encuentra a María hablando con su hermana Laura que está dentro del baño, pero solo se muestra en el encuadre a María. Entonces sería: María, hermana, ¿fuiste al banco? Laura, en off, sí, pero estaba lleno. Esto se usa para los sonidos diegéticos y extradiegéticos. Los diegéticos son todos aquellos sonidos y voces que el programa y los espectadores escuchan, y los extradiegéticos son solo lo que los espectadores escuchan, pero los personajes no, como las narraciones en off. Algunos escriben esas diferencias en los guiones. A los diegéticos, que son los que los personajes escuchan, se escribe como O.S entre paréntesis, que significa off screen. Y para los extradiegéticos, B pequeña punto O entre paréntesis, que significa voice over. Entonces sería: narrador, voice over, en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero se puede usar el método simple que es aceptado y es colocando off entre paréntesis para todos los casos. También hay que tener en cuenta que cuando el diálogo de un personaje es interrumpido para escribir una acción y luego se vuelve a retomar el diálogo del mismo personaje, hay que escribir su nombre con la sigla com, comilla de, en paréntesis, al lado del nombre. Un ejemplo claro es el siguiente: Carlos, yo no miré para allá, te lo juro. Carlos se agacha y con su mano agarra una moneda que se encuentra en el suelo. Carlos, entre paréntesis, com, comilla de, ella solo se imagina cosas. Otro ejemplo: narrador, voice over,
en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, la silueta de un hombre a caballo sobre el sol de la mañana. Narrador, voice over. Que quiere decir que continúa, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Muy bien, estos serían los pasos técnicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar un guión. Ya cuando lo tengamos finalizado, activamos la opción Transition y escribimos la palabra fin. Ahora que ya hemos escrito nuestro guión, procederemos a exportar.